un brevísimo repaso, la última clase, empezamos a abordar el tema del aborto. Hay que partir del inicio de la vida humana. Yo le decía que hay bastante consenso científico de que la vida humana comienza en la concepción o fecundación, porque ahí tenemos tres hechos incuestionables. Tenemos un ser vivo que pertenece a la especie humana y a partir de entonces es un desarrollo continuo. O sea, no hay un cambio cualitativo, que es la gran diferencia que se da en el momento de la concepción, porque antes de la concepción, como veíamos, tenemos dos células diferenciadas. Después de la concepción tenemos lo que se llama el cigoto, ¿no? El óvulo fecundado, que ya tiene todo el patrimonio genético que lo hace ser único e irrepetible. Bueno, ya lo vimos la vez pasada. Dijimos que la discusión se da, en el fondo, ¿cuál es la discusión que se da? O sea, si está claro que hay vida desde la concepción, ¿cuál es la discusión mayor? Si es persona o no es persona. Si es persona o no es persona, ¿no? Sí. Entonces, ahí, bueno, ya lo vimos eso la semana pasada, pero lo que enseña la postura de la Iglesia, ¿no? Es que es la persona la que pasa por distintos estadios de desarrollo. No es que ser persona sea un determinado momento de ese desarrollo, en otras palabras. O sea, el ser personal es el sustrato de base. La persona pasa por el estado de embrión, estado fetal, recién nacido, infante, adolescente, joven, adulto, anciano, hasta que muere, ¿no? No es que llegado a un determinado momento, porque si se dijera que llegado a un determinado momento se es persona, bueno, y antes entonces, ¿qué es lo que se es? Un objeto, un animal, una cosa. O sea, no parece lógico, ¿no? No parece lógico. Bien. Bueno, dijimos, al hablar de aborto, vamos a fijarnos en el aborto procurado, que es el que plantea un problema ético. Porque el aborto espontáneo no depende de la voluntad, ¿no? Entonces, el aborto es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Como quiera que se realice, sea mediante una intervención quirúrgica, sea mediante un fármaco. Hoy día existen fármacos abortivos, ¿no? Lo importante es que es la eliminación de ese ser humano en esa etapa de la existencia, hasta antes del nacimiento. Bueno, vimos también la calificación moral, que el Papa la dice en la encíclica Evangelium Vitae: ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. O sea, esa ley de Dios que manda no matar a un ser inocente ya está escrita en el corazón de cada hombre, es decir, es de ley natural. No es un precepto religioso. Si bien un cristiano podemos tener motivos adicionales para defender la vida, pero el valor de la vida ya está inscrito, el valor del corazón humano es un precepto de ley natural. Bueno, todo esto lo vimos. Bien, entonces, en lo que quedamos es distinguir los distintos supuestos de aborto. Bueno, dicho lo anterior, si aceptamos lo anterior, no creo yo que es claro que el aborto libre no. Pero nos vamos a detener en estos tres casos más límites, por así decir, que corresponden un poco a las tres causales que fueron aprobadas en Chile hace algunos años. La primera, el llamado aborto eugenésico, bueno, ya lo vimos en el fondo, ¿no? Decíamos que, es usar una terminología, es cuando se plantea la posibilidad del aborto
cuando el feto viene con alguna malformación o, en los casos más extremos, cuando sería inviable. Bueno, eso ya lo abordamos la semana pasada, lo conversamos. En síntesis, dijimos que la dignidad humana no depende de tener tales o cuales cualidades. O sea, tenga yo 2 brazos o uno, sea muy inteligente o sea poco inteligente, en fondo la dignidad humana es un valor intrínseco, ¿no? Intrínseco. Y decíamos también al final de la clase anterior que incluso en el caso de la inviabilidad fetal, o sea, a ver, uno puede entender, sin duda, uno puede entender que para una madre puede ser doloroso saber que lleva un hijo que está condenado a muerte. Pero, bueno, decíamos varias cosas, ¿no? Decíamos, por una parte, que la medicina falla. O sea, hoy día yo les dije, ¿no?, de manera un poco divertida, que en la calle encontramos muchos fetos inviables caminando por la calle. O sea, que alguna vez fueron diagnosticados de inviables y resulta que no. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, claro, bueno, uno puede entender, sí, el dolor de esa madre, pero bueno, yo creo que la sociedad tiene que buscar apoyarla de otra manera, darle contención afectiva, psicológica, espiritual. Pero, en el fondo, estamos ante un ser humano inocente que, aunque sea unos segundos, unos minutos, tiene derecho a vivir. Tiene derecho a que tenga al menos que pueda hacer ese cariño de unos segundos, ese abrazo, ese beso de la madre o del padre o de quien sea. O sea, es muy cruel una sociedad que no tiene nada más que ofrecer a ese ser sino la muerte. Y además uno lo ha escuchado, ¿no? O sea, si bien, como repito, uno comprende el dolor que hay detrás, pero uno ha escuchado a alguna mamá una vez que el hecho de haber podido ver a su hijo, darle un beso, tomarlo en sus brazos, aunque sea unos pocos segundos o minutos, en el fondo eso tiene un valor muy grande, ¿no? O sea, al menos le deja el recuerdo que, bueno, al menos recibió cariño. O sea, por unos segundos recibió amor, no recibió la tenaza de un abortista, ¿no? Bueno, ese tema lo vimos, ahora vamos a pasar al aborto en caso de violación. A ver, acá, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, no vamos a abordar ese tema, que la violación es un acto de barbarie, ¿no?, que no tiene justificación alguna, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que son actos, y por lo mismo es un trauma muy grande, que cuesta a veces que se borre de la conciencia de una mujer. Se pueden hacer caminos de sanación, sin duda, pero siempre es un dolor, siempre es una herida que va a quedar. Eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Pero, claro, plantear el aborto como solución, a ver, ¿qué decir a eso? Claro, es otro trauma, justamente. O sea, un trauma no borra otro trauma. Claro, y otro crimen, ¿no? O sea, le estamos acá aplicando, en el fondo, plantear el aborto acá es plantear la pena de muerte, en el fondo, al inocente. O sea, si hubiera que plantearle la pena de muerte a alguien, planteémosela al violador, creo yo, ¿no? Sí, claro, no es que yo sea totalmente partidario de la pena de muerte, no. Pero en fondo, si hubiera que plantear la pena de muerte a alguien, creo yo que sería el culpable, no al inocente, ¿no? Pero yo creo que claro, entonces, ahí, o sea, recordemos siempre lo que ya dijimos, ¿no? El fin no justifica los medios. O sea, claro, el fin, ¿cuál es acá? Buscar aliviar el dolor de esa mujer. Que uno diría, claro, ¿quién no va a querer eso, no? Pero el medio
es un medio intrínsecamente malo porque supone eliminar al inocente. Entonces, a ver, pero la madre está obligada a conservar ese hijo consigo. No, lo puede dar en adopción, efectivamente, ¿no? O sea, uno entiende que puede ser duro tenerlo siempre consigo porque siempre de alguna manera le va a recordar, ¿no? O eso uno lo entiende, lo puede dar en adopción. Hay instituciones religiosas, monjitas, ¿no? que acogen niños a veces en estas situaciones, ¿no? Aunque también yo creo que ustedes han escuchado historias de alguna madre que se propuso eso, darle una adopción en cuanto naciera, pero lo vio nacer y no lo pudo dar, ¿no? No lo pudo dar. Yo he contado otras veces esto, ¿no? Me impresionó a mí en un acto pro vida que hubo hace algunos años acá en Santiago, en el Parque Forestal, ahí había varios testimonios, en fin, y subió al escenario un pastor evangélico, y este pastor evangélico dijo lo siguiente, partió así: yo soy el fruto de una violación, y quiero darle gracias a Dios y a mi madre que está acá, porque me permitió vivir. Por ahí fue una ovación, ¿no? A él, a la mamá, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso vale más que muchos argumentos. O sea, en el fondo, cuando él tenía conciencia de que él vivía, gracias a que su madre fue generosa, a que su madre optó por la vida, y hoy día es un hombre que está, bueno, un pastor evangélico también sirve a la sociedad, ¿no? O sea, un hombre bueno, un hombre que está sirviendo a la sociedad. Entonces yo creo que eso vale más que muchos argumentos, ¿no? A ver, y una cosa que también, o sea, como decía acá recién, decían todos ustedes, ¿no? El aborto es siempre un acto de violencia contra la mujer. Y algo que hoy día se está estudiando más, lo que es el trauma post-aborto. O sea, el aborto muchas veces produce un daño psicológico. A veces no inmediato. A veces después de tiempo, aflora, ¿no? Porque claro, es un acto de violencia, es un acto, o sea, todo el organismo, toda la constitución de la mujer, la psicología de la mujer está como orientada a acoger la vida y es un acto, en fondo, que hace violencia contra esa vida. Entonces eso también, eso es violencia, eso produce, es inevitable que nos produzca un daño. Bueno, y uno como sacerdote le ha tocado escuchar a veces confidencias, ¿no? De personas que después de años no logran perdonarse, no logran borrar ese dolor. Uno siempre las anima, ¿no? A que confíen en la misericordia de Dios, si se han arrepentido, sin duda que Dios puede perdonar, ¿no? Dios puede perdonar siempre cuando hay arrepentimiento del corazón. Pero yo le voy a contar una historia que la puedo contar porque no era sacerdote, por tanto no hay confesión de por medio, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario, en unas misiones, como seminarista en el verano, ahí, en alguna población en Santiago, entramos a una casa, un matrimonio de mediana edad, y la señora me dice, mire, tengo a mi mamá muy enferma, está con un cáncer terminal, anciana, ¿por qué no va a rezar con ella? La tenía en una pieza atrás, ¿no? Bueno, la señora efectivamente estaba en cama, tenía 86 años, estaba ya en estado, pero muy lúcida, estaba terminal. Yo de un comienzo le dije, yo no soy sacerdote, yo no la puedo confesar, pero igual la señora quiso desahogarse y me contó que no podía morir tranquila porque ella de joven se había hecho 2 abortos. Yo le pregunté, ¿usted se ha confesado? ¿Le ha pedido perdón a Dios? Me dijo, sí, me he confesado, pero yo no me perdono a mí misma. O sea, fuerte, ¿no? Y uno dice, si hizo 2 abortos, probablemente cuando hizo el primero no sintió nada. Por eso decir que a veces el dolor viene después, no siempre viene inmediatamente, ¿no? A veces viene después, pero en el fondo esa mujer, después de haber pasado muchos años, estaba muriéndose y no podía morir tranquila.
Ahí yo traté de animarla, hablarle de la misericordia de Dios, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho esa historia, ¿no? O sea, el aborto es siempre un trauma, una violencia, un acto de violencia. Entonces, un trauma no borra otro trauma, ¿no? Padre, en este caso, como algo inmediata. ¿Qué pasa en el caso, porque estamos hablando de una mujer, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso cuando una niña puede tener 13 años? Ya lo vamos a ver. O sea, eso podría caber en el caso del llamado aborto terapéutico, pero vamos a hablar ahí. Pero son dos cosas. O sea, el principio es ese, o sea, que un trauma no borra, en este caso, otro trauma, ¿no? Sí. Bien. Entonces, pasemos ahora a... Bueno, la situación ahora, quizá ahí podemos abordar su pregunta, ¿no? Del llamado aborto terapéutico. A ver, se llama terapéutico es cuando se plantea el aborto, cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o incluso la vida de la mujer, ¿no? Es el concepto que está detrás. Entonces se dice que si pone en riesgo la salud o la vida de la madre, se dice que podría ser lícito abortar. A ver, por una parte, un médico ante una mujer embarazada, ¿ante cuántos pacientes está? Ante 2 pacientes, ¿no? La madre y el hijo. Ninguno tiene más valor que el otro. No es que ni el hijo vale más que la madre, ni la madre vale más que el hijo. Están ante 2 pacientes, por tanto, ¿qué es lo que debe procurar un médico? Que los 2 se salven, ¿no? Salvarlos ambos, ¿no? Ese debe ser el objeto de la medicina. O sea, por definición, una terapia, ¿a qué está orientada una terapia? A sanar, a salvar vidas, a sanar. Entonces, plantear un acto que causa muerte como algo terapéutico ya me parece a mí que es una contradicción. Es una contradicción en los términos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, Cecilia, lea eso. Es erróneo poner el asunto en términos de la vida del niño o de la madre. No, ni la vida de la madre ni la del niño pueden ser objeto de un acto de directa supresión. Solamente puede existir una exigencia, hacer todo esfuerzo por salvar ambas vidas. Es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, plantearlo así, o la vida de la madre o la del hijo, ya es una manera errada de plantear el problema, ¿no? ¿Ya? Como si fuera una cosa o uno o lo otro. O sea, hay que procurar ambos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, bueno, hoy día con los avances de la medicina es cada vez más difícil que se den situaciones que realmente coloquen en riesgo la vida de la madre. Las hay, no es que no las haya, ¿no? No es que no las haya, pero es cada vez más difícil. Porque en general, estas situaciones se dan al comienzo o al término del embarazo. Mientras más avanza el embarazo, es cuando hay más riesgo, en general, ¿no es cierto? Entonces, hoy día también se puede inducir un parto a partir de cuándo. Quinto mes. Sexto mes pareciera ser, ¿no? Claro, ya del sexto mes se puede inducir un parto y colocar al niño en la incubadora. Entonces, ya eso, por una parte están los avances de la medicina, de la neonatología, que ha avanzado mucho en estas últimas décadas, por una parte. Por otra parte, ya a partir del sexto mes, uno podría inducir un parto, lo que ya soluciona gran parte de los problemas, ¿no? Gran parte de los problemas. Ahora, pero aún así, parece ser que hay algunos casos así, que hoy día son cada vez menos, en que el problema se puede plantear un verdadero riesgo para la vida de la madre antes, supongamos, 3 meses, 4 meses, ¿no? ¿Cómo? En los primeros meses. O en los primeros meses, antes del sexto mes, ¿no? Porque si estamos ya pasado el sexto mes, la solución es fácil.
adelantamos el parto, ¿no? Y ahí está solucionado el problema. Entonces, parece que el ejemplo que yo he escuchado, ¿no? Que es más, como que más podría darse, el de la preeclampsia. ¿Saben lo que es eso, no? Claro, cuando una persona, a raíz del embarazo, la presión arterial le sube, ¿no? Y sube mucho, ¿no? O sea, como que se dispara, ¿no? Entonces, claro, si hay ya, imaginemos a alguien que a los 3 meses, 4 meses de embarazo, ya la presión está por las nubes y ha ido en ascenso, ¿no? Entonces uno puede decir ya 2 semanas más, un mes más, lo más probable es que le va a venir un derrame cerebral a la madre. Bueno, claro, claro. Entonces, en un caso así, ahí, claro, en un caso así, algunos han dicho, bueno, entonces, por tanto, hay que abortar, porque si no va a morir la madre, y si muere la madre, muere también el niño. Pero ¿habrá alguna otra solución? Claro, por ahí va lo voy a explicar bien, ¿no? Por ahí va la solución, pero hay que explicarlo bien, porque, o sea, la solución moral, digo yo, ¿no? La solución desde el punto de vista ético, ¿no? Porque la solución que están planteando hoy día es abortar, ¿no? Pero vamos a explicar esto, ¿no? En ese caso, en fondo, ¿qué le he escuchado yo a médicos competentes, con buena formación moral? ¿Qué es lo que se hace? Imaginemos que objetivamente no se pueda, o sea, continúa el embarazo, hay un 99,9% de que mueren ambos. Ya, bueno, abortar, es decir, una acción que tenga por objeto directo la muerte del feto, no se puede porque el fin no justifica los medios. Pero ¿cuál es la práctica ética? ¿No? La práctica ética, un poco lo que decía Idaní recién, que en fondo se adelanta el parto, se extrae ese niño, aun cuando uno sabe que hoy día, en el estado actual de la medicina, no va a sobrevivir. O sea, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá no estamos colocando una tenaza abortiva, no estamos, o una solución salina, o sea, no estamos realizando una acción directamente abortiva, sino estamos realizando un acto de práctica médica que en fondo es extraordinario, ¿no? Que consiste en extraer con la mayor delicadeza posible, como quien indujera un parto, lo colocamos en una incubadora, bueno, y claro, probablemente va a morir a los pocos minutos, pero en fondo va a morir por muerte natural, no va a morir porque se lo mató. Entonces, cada vez hay más testimonio de niños que antes de esa fecha padres se salvan. Es que la ciencia ha avanzado mucho. Avanza, pues sabemos que hoy día, por ejemplo, a los 3 meses nadie se salva, ¿no? A los 3 meses nadie se salva, ¿no? Pero claro, probablemente a los 5, hay algunos, ustedes han escuchado algún testimonio por ahí a los 5 meses, ¿no? Pero en fondo, la práctica moral, la práctica ética es eso, o sea, realizar un acto que en sí mismo no es abortivo, que es extraer el feto. Alguien de fuera podría decir, pero si todo el resultado va a ser el mismo. Bueno, sí, va a ser el mismo resultado, pero realizado de manera muy diversa. Porque en un caso estamos matando al niño, y en otro caso estamos los extraemos y dejando que la naturaleza siga su curso. Y salvamos a la madre. Hoy le damos mayor cuidado a ese feto. Claro, en fondo confiamos, o sea, lo tratamos con dignidad en el fondo. Lo tratamos con dignidad, ¿no? Claro, pero hoy día, claro, todavía la medicina no ha avanzado tanto, ¿no? A lo mejor en 100 años más va a avanzar más, pero por ahora sabemos que va a morir. Pero se lo fondo muere con dignidad, en otras palabras. Entonces, esa es la práctica médica correcta, ¿no? Entonces, por tanto, sí. Ahora, otro ejemplo que les doy. Imaginemos una mujer embarazada que le descubren un cáncer, o que está teniendo cáncer, queda embarazada, ¿no? Ya, entonces, imaginemos que ese cáncer es agresivo y hay que iniciar un tratamiento ahora de quimioterapia o de radio, ¿no? Sabemos que la quimio o la radio tiene efectos colaterales y
muy probablemente, o sea, sabemos que una quimio daña otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, muy probablemente la quimioterapia va a dar muerte a ese niño, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede aplicar la quimioterapia a una mujer embarazada? Bueno, en mi caso, padre. A ver, desde el punto de vista moral, estoy hablando. A ver, Gustavo. Sí, es lícito, porque está en la madre y como efecto colateral viene la muerte del feto. No se intenta matar al feto por persona primera. Ahora, ¿hay mujeres que dicen que no la quimioterapia? Sí, es respetable, absolutamente. Pero desde el punto de vista moral, la fe católica no lo niega, digamos, no lo... Claro. Lo voy a explicar un poco, o sea, con más detención, pero tú lo sintetizaste perfectamente, ¿no? Es la distinción entre la acción directa y la acción indirecta. O sea, una acción directa es una acción que tiene por objeto directo abortar. Eso nunca se puede, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Nunca se puede realizar una acción que sea directamente abortiva. Pero acá la quimioterapia, ¿es abortiva la quimioterapia? No, la quimioterapia está, el objeto directo de la quimio es matar las células cancerígenas. Lo que pasa es que por un efecto indirecto, colateral, no deseado, puede que produzca la muerte del feto, pero ahí ya no estamos ante una acción directamente abortiva. Por tanto, desde el punto de vista moral, se puede, porque, como bien dijo Gustavo, esa mujer en un acto heroico podría decidir: yo no voy a hacer la quimioterapia, prefiero morir para que mi niño se salve. Bien, es un acto heroico, bien. ¿Qué? Claro, está en su libertad, en su libre albedrío, por supuesto, ¿no? Y un poco parecido en el fondo al caso de Santa Yana Beretta, no era cáncer, era otra enfermedad, pero ella decidió, en fondo, llevarlo a término, sabiendo que muy probablemente, bueno, pero es un acto heroico, bonito, que la mujer lo puede decidir en su libre albedrío. Pero la moral no la obliga tanto, o sea, si ella quiere aplicarse la quimioterapia, es moralmente lícito. Repito, porque acá el efecto abortivo es indirecto, no es directo. Claro, no va directo al ataque al niño, ¿no? Al feto. Entonces, por eso lo que habíamos visto, y acá, bueno, acá lo dice, ¿no? Distinguir entre el llamado aborto terapéutico, lo coloco entre comillas, porque terapia no tiene nada, ¿no? Propiamente tal, que es una forma de aborto directo, el cual nunca podrá ser lícito moralmente. El fin no justifica los medios. Y las terapias que pueden ser aplicadas a la madre con el resultado de la muerte fetal, a veces llamado aborto indirecto, pero a mí no me gusta llamarlo así porque el término es equívoco, ¿no? Las cuales sí son lícitas por la aplicación del principio del doble efecto. O sea, doble efecto es cuando una acción tiene dos efectos. Uno, que es el directamente buscado, y otro, el indirectamente causado. Entonces, si el directamente buscado en sí mismo no es malo, como el caso de la quimio en sí misma está destinada a las células cancerígenas. Por tanto, no es algo malo. Y lo otro es un efecto indirecto no deseado. Ahora, ahí está un poco la intención, porque claro, si la mujer dijera así, me hago la quimio y así aprovecho de deshacerme de este niño, claro, ahí ya cambia la cosa, porque ahí está la intención puesta también en el aborto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por eso que, claro, plantear como se planteó en Chile y en muchos países, ¿no? La licitud del aborto en estos casos es, digamos, es una falacia en el fondo, ¿no? Porque hoy día, con todo lo que dijimos, hay otros medios de abordar estos temas que son lícitos, ¿no? Que son lícitos desde el punto de vista moral. Padre, Sí. ¿es lícito utilizar medicinas alternativas con la finalidad de solucionar el problema?
con la finalidad de... solucionar el problema, porque la quimioterapia indudablemente va a provocar la muerte del bebé. Claro, ahora, yo diría, quizás para afinar un poco la respuesta, que sería lícita la quimioterapia en caso de un cáncer agresivo, en fondo, en caso de que la opinión médica predominante fuera que no se puede esperar. Porque si, evidentemente, si se pudiera esperar, si estamos, por ejemplo, ya hacia el final del embarazo, si esperar un mes no pasa nada, hay que esperar, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, usted me dice si sería lícito buscar medicina alternativa, ¿como qué está pensando, por ejemplo? Existen varios, por ejemplo, la homeopatía, la naturopatía, medicina mapuche, existen muchas. Yo conocí el caso de mujeres que han tenido varios abortos y sencillamente recurrieron a la homeopatía y tuvieron un niño. Claro. Ahí, bueno, ahí discuten los autores, ¿no? Habría que ver, yo no, o sea, claro, hoy día si usted me dice, yo creo que el valor, o sea, no tienen el mismo peso que la medicina así científica, ¿no? Parece ser que en algunas personas, en algunos organismos tienen algún efecto. Yo también he escuchado alguna historia, por ejemplo, que con la homeopatía, gente queda sanada, pero otro, nada. O sea, no. Habría que, claro, ahora, el punto es que si probamos, uno dice, pues podríamos probar, pero está en juego acá la vida humana también, o sea, sí. Bueno, conozco el caso de una tía mía, Sí. que fue desahuciada de cáncer en el hospital de La Falla. Sí. Tenía 30 años. Y sabiendo, cuando llegó a saber que tenía 3 meses de vida, diagnosticado por un conjunto médico, recurrió a la homeopatía y murió a los 84 años. Claro. O sea, si usted me pregunta, ¿es lícito? Yo diría, si es lícito que la madre, en un acto de libertad, decida no tratarse para salvar al niño, uno diría, bueno, con mayor razón es lícito lo que usted plantea, ¿no? Sí. Sí. Entonces, claro, eso, ¿no? Pero claro, todas estas distinciones que hacemos suponen un afinamiento moral y un afinar la conciencia. Claro, la solución sin duda más fácil es plantear el aborto directo. El aborto directo es la solución fácil, pero que supone en fondo una baja del nivel de moral y de conciencia de una sociedad, ¿no? Entonces, un poco, ahora, esto es cuando, todo lo que hemos dicho acá es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Pero muchas veces el concepto se amplía, no es solamente la vida, se amplía la salud. Y después cuando se dice salud física y después se dice salud mental. En España, por ejemplo, así fue interpretado. O sea, en España la ley de aborto, hoy día después la ampliaron a libremente, pero por varios años era el riesgo de vida y salud de la madre. Pero se cometían miles de abortos al año en España. ¿Por qué? Porque el concepto de salud se interpretó como la salud física y mental. Entonces basta que alguien dijera, para mí el embarazo me produjo una depresión, me produjo un trastorno total de mi vida, y podía aducir que ponía en riesgo la salud psíquica de la madre. Entonces son conceptos también que se van alargando, ¿no? Se van alargando. Entonces, usted decía hace poco el caso de una niña de 13 años, 12 años, pues supongamos, ¿no?, que queda embarazada. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Bueno, sin duda que uno dice, a los 12 años, o 11 años, no sé, podríamos bajar la edad. Es un drama, ¿no? Es un drama. Pero la solución, o sea, el fin no justifica los medios. O sea, la solución será, bueno, si pusiera en riesgo la vida de esa niña, aplicar los principios que hemos visto acá.
Pero, y si no, bueno, buscar apoyarla, darle apoyo, contención, apoyo psicológico. Pero nuevamente es una sociedad que solamente ofrece la muerte, claro, es como la solución entre comillas fácil, pero en fondo que no soluciona nada. Porque nuevamente ese niño que está ahí es un ser inocente, un ser humano inocente. Afectan a esas madres que antes no se sabía eso, pero ahora hay pruebas de que una mujer que aborte queda como con un trauma tan fuerte psicológicamente hablando. Eso. Lo hablamos antes que usted llegara. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Es bueno ahora para la iglesia que haya esas pruebas. Claro, claro. Lo justo un poco. Como llegó tarde, pero lo dijimos un poquito antes, así que sí. 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 Ella es enfermera, se entiende estas cosas. Sí. Vi de la televisión y ella tenía cáncer y quedó embarazada. Y tuvo a su hijo y lo disfrutó un poco porque ya su cáncer lo tenía muy avanzado y fue a terapia todo este lado y mantuvo a su hijo y lo alcanzó por cierto y Ya no me acordaba de eso, pero un acto bonito, heroico, incluso podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por acá vienen unos testimonios, pero eso lo vamos a saltar, ¿no? Entonces acá, una cita acá del Evangelium Vitae, Arturo. Quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda imaginar. Jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor injusto. Débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y el llanto del recién nacido. Se halla totalmente confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su ser. Claro. Es la criatura más inocente, más indefensa, ¿no? Dice acá que está hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto. ¿Alguno de ustedes ha visto el documental El grito del silencio? ¿Se lo vio? Sí. Es fuerte. El doctor, bueno, fue famoso esto ahí por los años 80, ¿no? El doctor Bernard Nathanson era el dueño de la clínica abortista privada más grande de los Estados Unidos. Practicó miles de abortos y él mismo después confesó que practicó incluso de algún hijo de él que él había concebido, ¿no? Él era de origen judío pero ateo, ¿no? Pero cuando empezaron las técnicas de ultrasonido, él en un momento mandó a hacer, parece, una filmación de un aborto. Bueno, y después de ver esa filmación, nunca más pudo hacer un aborto. Bueno, y la filmación, ¿qué es lo que muestra? Que muestra la tenaza del abortista que se mete en el útero de la madre y el feto trata de esquivarla y cuando ya no puede esquivarla más, aparece la boquita del feto que se abre así y queda abierta. Por eso el grito del silencio. O sea, el grito que nadie escuchó. Y eso se ve. Entonces ahí él cuenta después, es un caso muy bonito, porque él primero tuvo una conversión médica, o sea, después de esto, en el fondo, nunca más pudo practicar un aborto. Y después de un largo camino hacia el final de su vida, una conversión religiosa, y se bautizó viejo. Se hizo católico, se bautizó viejo, pero fue como, porque a veces es más común que se dé al revés, o sea, que primero alguien se convierta a la fe y con la luz de la fe cambia también su modo de actuar, ¿no? Pero acá fue al revés. Primero tuvo esa conversión médica, que se dio cuenta de lo que era el aborto y nunca más pudo abortar, y pasó a ser uno de los líderes pro vida, y al final de su vida se convirtió a la fe. ¿Sí? Bueno, y
Él después escribió, escribió varios libros y él cuenta que cuando en Estados Unidos pasó a ser legal el aborto, él todavía era pro aborto en esa época, ¿no? Y él fue uno de los líderes de la campaña pro aborto y después, muchos años después, contó, en el fondo, una de las cosas que hicieron, que se ha repetido en todas partes, es que inflaron enormemente las cifras de abortos clandestinos y de muertes maternas por aborto. Por el fondo, ¿cuál es el mensaje? Se realizan tantos abortos clandestinos, mueren tantas mujeres por el aborto, hagámoslo legal y seguro. Y él cuenta que, o sea, conscientemente inventaron las cifras, ampliaron enormemente las cifras. Y es lo mismo que han hecho acá en todas partes. Acá en Chile, cuando estaba en algún momento se ha llegado a decir por ahí que se producen 150.000 abortos clandestinos al año. Una cifra absolutamente imposible. Pues se producen hartos, igual se producen hartos, pero los entendidos dicen que pareciera ser, bueno, como son clandestinos, es imposible saber, ¿no es cierto? Pero dicen que serían alrededor de 30.000, entre 25, 30, 35, pero no 150.000, que cambió bastante, ¿no? Y después, bueno, entonces le digo porque, bueno, hay que tener cuidado con la manipulación a veces, la propaganda, ¿no? De la información. Bueno, a ver, respecto al aborto, ¿algo más que decir antes de ir a seguir avanzando? A ver, desde el punto de vista moral, son del pecado al aborto, que es un pecado grave, sin duda muy grave. ¿Quiénes son culpables? La madre, Los médicos. los que inducen al aborto, padres padres del niño o familiares de... Participan. Claro, todos los que participan directamente, ¿no? Médicos, enfermeras que están ahí. Y de hecho, yo creo que... Y los que legislan a favor del aborto, evidentemente, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces incluso más, porque más culpable, bueno, en algunos casos más culpable que la madre, a veces es quien empuja el aborto. Porque a veces uno escuchaba también de mujeres que han llegado ahí por un acto de desesperación, ¿no? Pero que en fondo muchas veces son más culpables incluso los que han empujado a la mujer a abortar. El abuelo también a veces. Sí, bueno, Yo conozco un abuelo sí. que a su hija le hizo. Así es que, claro. Entonces eso, ¿no? Pero lo digo para claro, hemos hablado acá de la madre, pero no recaer toda la culpabilidad de la madre. O sea, la culpabilidad es mucho más amplia, ¿no? Es mucho más amplia. Claro, claro. Es un pecado grave y además para un católico comporta una sanción canónica que se llama excomunión. La excomunión es más que no poder comulgar, porque la gente cree que estar excomulgado significa no poder comulgar. No, mucho más que eso, ¿no? Pero la excomunión, porque en el fondo cualquier pecado grave comporta no comulgar, mientras yo no me confiese, pero acá se trata de otra cosa. La excomunión significa que la pertenencia misma a la iglesia queda no se pierde, ¿eh? Nunca se pierde, pero queda disminuida a la comunión con la iglesia, ¿no? Entonces priva de muchas cosas, pero también hoy día todo sacerdote puede levantar la excomunión en el acto de la confesión. O sea, en el acto de la confesión, porque antiguamente esa excomunión la podía levantar solamente el obispo o algunos sacerdotes con facultades especiales. Hoy día en el acto de la confesión todo sacerdote lo puede hacer. Claro, como a facilitar el acceso, porque en el fondo igual era duro, por ejemplo, imagínate una mujer que ya da el paso de la confesión, que le costó llegar, entre la vergüenza, el dolor y todo, y que no le podían levantar a veces la pena, había que decirle, mire, usted tenemos que acudir al obispo o a este sacerdote para que le levante la... Entonces era duroso, ¿no? Entonces ya hace varios años ya que todo sacerdote puede levantar la pena de la excomunión. Bueno, avancemos. Sigamos, don Marcelo, sigamos leyendo.
La valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de intervención sobre los embriones humanos que, aun buscando fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. Claro. Hoy día, en muchos lugares están produciendo embriones para la investigación y, como dice acá, lo que comporta inevitablemente su destrucción. Entonces, cuando dice acá, la misma valoración moral del aborto se aplica a esas formas de intervención sobre embriones humanos. O sea, cualquier intervención sobre embriones que comporte su destrucción tiene la misma valoración moral. Por eso la inseminación aquí. Bueno, eso ya vamos a llegar allá, más adelante. Más adelante. Eso, ¿no? Claro. Hoy día, bueno, la intervención sobre los embriones también con el avance de la medicina puede ser para bien. O sea, hoy día se puede operar a un embrión en el seno de su madre, ¿no? Y eso, sin duda, que es un bien. O sea, es así que una práctica verdaderamente terapéutica, ¿no? Pero cualquier intervención que comporte su destrucción, como son cuando producir los efectos de investigación, es moralmente reprobable. Cristóbal. Son lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin y curación la mejora de sus condiciones de salud o supervivencia individual. Se debe afirmar, sin embargo, que el uso de embriones sujetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a la dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño que ha nacido y a toda persona. La misma condena moral concierne también al procedimiento que utiliza los embriones y fetos humanos todavía vivos, a veces producidos expresamente para este fin mediante la fecundación in vitro, sea como material biológico para ser utilizado, sea como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de algunas enfermedades. Ya. Bien, bueno, toda la parte de arriba, lo que yo dije recién. Claro, hoy día se habla de las células madres, ¿no? Han escuchado hablar de eso que serían beneficiosas para el tratamiento de algunas enfermedades. Bueno, un tema que está recién estudiando. Pareciera que para algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson, ¿no? Pero bueno, por una parte, nuevamente lo de siempre, el fin no justifica los medios. Y lo otro es que esas mismas células madres se pueden extraer también, pareciera, no estoy muy seguro, pero creo que del cordón umbilical, de otros. Claro, entonces, en fondo, no es necesario recurrir a embriones, ¿no? No es necesario recurrir a embriones. Claro. Entonces, la misma finalidad se puede alcanzar con otros medios, ¿no? Bueno, la discusión se dio también con ocasión de las vacunas del COVID, ¿no? No sé si la escucharon ustedes, ¿no? Que pareciera ser, esto hay mucho misterio, que algunas de las vacunas, en alguna parte del proceso se tenían tejidos de embriones, ¿no? De embriones destruidos, obviamente, ¿no? Bueno, algunos plantearon de que eso hacía inmoral las vacunas, pero en realidad la respuesta de la Iglesia fue que no, porque la causalidad es demasiado remota, ¿no? O sea, primero, no tenemos certeza de que tal vacuna provenía de tejidos abortivos, ¿no? Y además, dentro de la cadena de producción de las vacunas, es una cadena causal que tiene mucha etapa, entonces era muy remota, o sea, no se podía plantear que había una complicidad, ¿no? No se podía plantear, o sea, por eso, en otras palabras, eran lícitas las vacunas, ¿no? Cada uno podrá tener ahí su opinión personal, pero en el fondo que sean lícitas desde el punto de vista moral, sí. Salvo que uno pudiera tener la certeza de que esta vacuna concreta
ha sido producida, ¿no? Pero que tuviera certeza, porque hoy día por internet circulan muchas cosas que es muy difícil tener seguridad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso dicho así en pocas palabras, ¿no? Más que todo sería el uso de los embriones como objetos de prueba Claro. para probar medicamentos, tratamientos, algún tipo de reacción de algún efecto externo. Claro. Ahí, en ese caso, eso es lo que es totalmente inmoral, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? Cuando se utiliza como material biológico para investigar o tratar ciertas enfermedades, ¿no? Bien, vamos a entrar en este tema, pero lo vamos a dejar introducir solamente porque lo vamos a ver, vamos a terminar de ver, yo creo, el miércoles, que es un tema que hay que detenerse un poco porque no es fácil, ¿no? Entonces, el de la procreación artificial, bueno, acá primero vamos a explicar un poco así, del lenguaje lo más simple posible, algunos términos. De manera así resumida, porque es más complejo que lo que aparece acá, pero de manera así sintetizada, resumida, las técnicas de procreación artificial son de dos tipos: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Estamos hablando de técnicas de procreación artificial, que es distinto a los tratamientos de fertilidad, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? A ver, ¿por qué se llama artificial? Porque en el fondo separa la procreación ¿de qué? Del acto sexual de los esposos, ¿no? Por eso se llama artificial, ¿no? Porque disocia, separa el acto procreativo del acto sexual. Digo que es muy distinto a los tratamientos de fertilidad. Por ejemplo, tratamientos de fertilidad pueden ser hormonales, pueden ser una intervención quirúrgica si el problema es anatómico. O sea, eso no plantea ningún problema moral, ¿cierto? O sea, si hay un problema anatómico que impide, por ejemplo, no sé, porque la fecundación, bueno, se opera bien. O si hay un tratamiento hormonal para potenciar la fertilidad, bien. Ahí no plantea ningún problema eso, ¿no? Entonces, estas técnicas, en fondo, son básicas, así dicho de manera muy resumida, de dos tipos. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro? ¿Quién sabe? La inseminación artificial se hace en el cuerpo de la mujer. Claro, la mujer es inseminada, o sea, con el semen del esposo o de otro, ¿no? Pero o sea, ese semen es introducido en el cuerpo de la mujer. En cambio, la fecundación in vitro supone que tanto el óvulo como el semen se unen fuera, ¿no? En un laboratorio, ¿no? En un tubo de ensayo, en un laboratorio, ¿no? Claro, el llamado bebé probeta, ¿no? Entonces, ahora, en ambos casos, tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro pueden ser homólogas o heterólogas. En ambos casos, ¿no? Homóloga es con gameto de los cónyuges y feto nacido de la esposa. O sea que se introdujo semen del marido en el cuerpo de la mujer, o sea que se les trajo digamos, a la pareja, se les trajo el óvulo y el semen y se produjo en laboratorio la fecundación. Y luego eso se introduce en el útero de la mujer. Eso es lo que se llama homóloga, ¿no? O sea, de ellos mismos, en otras palabras, ¿no? Cambio, heteróloga es cuando se hace sea con semen, sea con óvulo o con ambos de un tercero. Acá las posibilidades son muchas, ¿no? O sea, puede ser el semen de un tercero que fecunda el óvulo de la mujer de la pareja, o si es la mujer la que tiene problemas con su ovulación, fondo se hace con el óvulo de un tercero,
de una tercera, en el fondo, que es fecundado con el semen del hombre de la pareja, y eso puede ser introducido en el útero de la mujer de la pareja o incluso hoy día en vientres de alquiler, o sea, en un útero de un tercero. Bueno, esto también ha dado lugar a toda una industria, banco de espermios, preservación de óvulos, el vientre de alquiler, ¿no? Bueno, y ha dado lugar a muchas cosas, ¿no? Incluso en algunos lugares esto existe, ¿no? Lo saben, ¿no? Que existen, que en estos, por ejemplo, bancos de espermio se pueden seleccionar según el donante, si es de tal raza, de tales características. Hay catálogos, ¿no es cierto? Catálogos, o sea, en fondo, un hijo a la carta, así sería, ¿no es cierto? Un hijo a la carta, ¿no? Madre, pero lo que no han podido hacer todavía es que la gestación se haga fuera del vientre materno. Todavía no lo logran. Yo creo que lo van a lograr, en algún momento lo van a lograr. No, están dando todas las posibilidades, pero no han conseguido recrear el ambiente del útero artificialmente. Claro, pero probablemente sea cosa de tiempo, eso no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. La técnica del vientre alquiler es muy utilizada por parejas del mismo sexo. Sí. Sobre todo varones, por ejemplo, necesariamente van a acudir por razones obvias al vientre alquiler. Claro. En el caso de dos mujeres, puede que una sea diseminada necesariamente tiene que ser diseminada con esperma tercero, obviamente, porque su pareja es una mujer, pero puede ella concebir o bien acudir también a un vientre alquiler, por ejemplo, cuando son los mayores, son parejas, acuden a eso. Claro. Porque además se ha planteado, por así decirlo, que tienen un derecho a ser progenitor. Claro. Y sí, o sea, por eso las combinaciones son muchas, ¿no? Y hoy día, y a ver, como digo, me quedan 2 minutos para solamente introducir esto. A ver, sin duda sabemos que la esterilidad es un dolor también para muchas parejas. Eso es un hecho, ¿no es cierto? Es un hecho. Ahora, pero el punto de fondo es, nuevamente volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, ese fin bueno de querer, en fondo, que una pareja estéril pueda ser fecunda, de alguna manera, sin duda hay una intención buena, justifica cualquier medio. Esa es la pregunta, bueno, la respuesta. Ahora, la respuesta la van con detención el miércoles, ¿no? Pero quizás quiero decir adelantar algo, para que evitar, porque hoy día, también en Chile, hay ya un número relativamente importante de personas que han sido concebidas con alguna de estas técnicas, ¿no? Sí, son hartos, ¿no? Entonces, yo creo que dejar bien claro, más allá de todo lo que digamos el miércoles, dejar bien claro que la valoración moral que hagamos del acto de la procreación no afecta en nada la dignidad de esa persona que ha sido concebida con esa técnica, ¿no? Sí, o sea, son cosas muy distintas, nadie me entienda mal, pero tal como, por mucho que alguien sea fruto de una violación, tiene el mismo valor y dignidad de esa persona concebida, bueno, con mayor razón lo decimos acá, con mayor razón, o sea, eso no... No es responsable. Claro, no es responsable, ¿no es cierto? Entonces, eso dejarlo muy claro, ¿no? Bueno, para esto, yo me voy a quedar acá, lo que digamos el miércoles, hay un documento que salió también en tiempo del Papa Juan Pablo II, una instrucción que se llama Donum Vitae. Donum Vitae, Vitae se escribe, ¿no? Si alguien la quisiera leer, ya está en internet, no es difícil. El don de la vida, en español sería, ¿no? Don, vitae de la vida, ¿no? De la vida. Claro, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada específicamente, por supuesto, por el Papa Juan Pablo II. Entonces, eso sería. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.